Hola a todos, bienvenidos a los seminarios de Operatoria Dental A. Mi nombre es Milagros Leone, soy ayudante diplomada de la cátedra y en esta oportunidad voy a presentar el tema de preparaciones totales para coronas, los tipos de piedras que vamos a utilizar y la manera de generar el espacio y forma adecuada para la misma. Lo primero que debemos saber es qué es una corona. Una corona es una restauración rígida total que puede estar confeccionada en porcelana sobre metal o simplemente metálica y que tiene como finalidad reemplazar las estructuras dentarias perdidas. Se realiza una corona cuando el grado de destrucción del remanente dentario es casi total, por lo que no se pueden realizar restauraciones plásticas y rígidas de menor desgaste, como lo son las incrustaciones. Las restauraciones rígidas tienen por finalidad proteger las estructuras dentarias perdidas. Debe reproducir la morfología y los contornos de las partes dañadas de la corona de un diente. Las coronas son restauraciones indirectas que se fabrican fuera de la boca previa toma de impresión de la preparación, a través de una cubeta con material de impresión. Se envían a un técnico, el cual confecciona un modelo y a partir de ese modelo confecciona la restauración. Posteriormente, se cementa dentro de la preparación a través de un cemento de fijación en una visita posterior. En la actualidad, es posible elaborarlas en la propia clínica dental, a través de los sistemas CAD/CAM. Las coronas pueden ser de recubrimiento parcial si solo reviste algunas de las partes de la corona clínica, o de recubrimiento total si recubre toda la corona clínica. En esta imagen observamos una corona de recubrimiento parcial. Es muy parecida a una incrustación overlay, donde el margen periférico de la restauración queda alejado de la encía. Se realiza en casos donde el remanente coronario por palatino o lingual es suficiente para soportar la restauración. Siempre que los márgenes de la restauración queden alejados de la encía, mejora la vida útil de la misma. En esta imagen observamos una corona de recubrimiento total. La selección del material y del diseño de la restauración depende de los siguientes factores: destrucción de la estructura dentaria, estética, control de la placa bacteriana, consideraciones económicas y retención. La clasificación según el material de confección sería coronas metálicas, coronas ceramo-metálicas, coronas de porcelana pura y coronas de circonio. En esta imagen observamos una corona metálica, dentro de las cuales las ventajas serían menos destrucción del tejido dentario y límites más indefinidos de la terminación. Dentro de las desventajas, podemos decir que son fundamentalmente estéticas. En esta imagen observamos coronas ceramo-metálicas. Consisten en una capa de cerámica adherida a una cofia de metal colado, que se adapta a la preparación del diente. Combina la fuerza y el ajuste preciso de una corona de metal colado con el efecto estético de una corona de cerámica. Para la preparación de las mismas, debe existir una reducción profunda de la superficie vestibular que proporcione espacio para la cofia metálica y para que la capa de cerámica pueda ser lo suficientemente gruesa para conseguir el efecto estético deseado. En la superficie lingual y las zonas linguales de las superficies proximales, la reducción es menor, similar a la que se utiliza en una corona totalmente de metal. Para conseguir un buen resultado estético, es esencial
la adecuada reducción de la pieza dentaria. Si el espacio para el material cerámico es insuficiente, pueden darse dos posibilidades: que la restauración esté mal contorneada o que el color y la translucidez de la restauración no coincidan con los dientes adyacentes naturales. La preparación por oclusal debe seguir la anatomía de las cúspides de las piezas dentarias. En esta imagen observamos coronas de porcelana pura. Difieren de las anteriores ya que no se realiza un colado en metal. Es con la que se puede conseguir un mejor resultado estético. Al componerse totalmente de cerámica, resulta más susceptible a la fractura. Las coronas totalmente de porcelana son las restauraciones rígidas con mejor convivencia con los tejidos gingivales. Dentro de las cerámicas, que es lo que más se utiliza en la actualidad, podemos dividirlas en cerámicas de baja resistencia, dentro de las cuales se encuentran las feldespáticas y disilicato de litio. Y dentro de las cerámicas de alta resistencia encontramos las vitrocerámicas y las de circonio. Las coronas feldespáticas están constituidas por feldespato, que le otorga translucidez, cuarzo, que le brinda la resistencia. Se utilizan sobre el metal en sector posterior y como carillas en sector anterior. Pueden ser grabadas con ácido fluorhídrico para posteriormente ser cementadas con cementos de resina. Las coronas de disilicato de litio son altamente estéticas, muy resistentes. Pueden ser grabadas con ácido fluorhídrico para posteriormente ser cementadas con cementos de resina. Y las coronas de circonio, que son muy resistentes, son opacas, se recubren con otras porcelanas y en sector posterior se pueden utilizar monolíticas, que serían solamente conformadas por circonio. Bueno, la secuencia clínica para la confección de una corona consiste primero en el diagnóstico, en segundo lugar el tallado, luego los provisionales, impresiones, prueba, controles y cementado. La secuencia clínica siempre, obviamente, comienza con el diagnóstico clínico y radiográfico. Luego debemos evaluar qué tipo de corona y, por ende, qué tipo de preparación vamos a realizar. De eso dependerá el tipo de tallado que realicemos. Con respecto a los provisionales, se utilizan para el reemplazo de los tejidos perdidos, con el fin de proteger la preparación del paciente hasta la próxima consulta. Una vez que tenemos el tallado final de la preparación, podemos tomar la impresión definitiva y enviarla al mecánico. Luego, las pruebas y los controles de los distintos elementos que constituyen la corona para terminar la secuencia clínica con el cementado de la misma. Los objetivos de la preparación dentaria van a ser terapéuticos, que consistirán en elaborar la reparación de la pieza dentaria deteriorada, biológicos, que éstas convivan con los tejidos perimetrales, con la arcada opuesta, lograr una buena oclusión, lograr una buena mecánica, que sería el tercer objetivo, y todos los anteriores para lograr una correcta estética. Para la eliminación del tejido deficiente, nos valemos de los recursos táctiles como el explorador y el ruido, y también de los detectores colorimétricos, como lo son los detectores de caries. El mismo se debe realizar con micromotor y fresa redonda, acorde al tamaño de la lesión, a baja velocidad, con abundante refrigeración acuosa. Eliminaremos toda la dentina infectada y desmineralizada. También eliminamos restauraciones previas.
La preparación dentaria deberá tener espacio suficiente por proximal, caras libres y por oclusal, con una forma adecuada. Luego, la terminación marginal. De acuerdo al caso, debemos elegir un tipo de terminación que lo vamos a ver más adelante. Deberá tener una determinada ubicación con respecto al margen gingival. Puede ser supragingival, normogingival o subgingival. El diseño de una preparación para una restauración colocada y su ejecución dependen de 5 principios, que van a ser preservación de la estructura dentaria, retención y estabilidad, solidez estructural, márgenes perfectos y preservación del periodonto. Dentro de la preservación de la estructura dentaria, tenemos que tener en cuenta que preservar el tejido dentario es el máximo de los principios, porque el mismo no se va a regenerar. No deben sacrificarse innecesariamente estructura dentaria en nombre de la convivencia o velocidad. No debemos gastar más de lo necesario. Debemos ser lo más conservadores posibles sin dejar de generar el desgaste necesario para la restauración adecuada. Después vamos a tener retención y estabilidad. Son principios que van juntos para que la restauración quede anclada en la preparación lo suficientemente estable para que no se desplace. La retención evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de inserción o del eje longitudinal de la preparación dentaria. La estabilidad impide el desalojo de la restauración por medio de fuerzas dirigidas en dirección oblicua y evitar cualquier movimiento de la misma bajo las fuerzas oclusales. La vía o eje de inserción es una línea imaginaria a lo largo de la cual la restauración se colocará o retirará de la preparación. Viene determinada por el odontólogo, quien la traza mentalmente antes de iniciar la preparación. La vía de inserción debe considerarse en 2 dimensiones, vestíbulo lingual y mesiodistalmente. La orientación vestíbulo-lingual de la vía puede afectar la estética. Si la vía está inclinada mesial o distalmente, la restauración estará sujeta en las zonas de contacto proximal y quedará bloqueada. Debe ser paralelo a los contactos proximales. El elemento esencial de la retención lo constituyen 2 superficies verticales opuestas en la misma preparación. Una restauración extracoronal para la retención se vale de superficies externas opuestas, como lo son las coronas. Una restauración intracoronal, que podría ser una incrustación, para la retención se sirve de superficies opuestas internas. Las paredes de un diente tallado deben ser ligeramente cónicas con respecto al eje axial del diente. Cuanto más cercanas al paralelismo estén las paredes opuestas de una preparación, mayor será la retención. La preparación más retentiva es aquella que cuenta con paredes paralelas. No obstante, es imposible crearlas en la boca sin producir retenciones en la preparación, por lo que es importante que las paredes axiales de la preparación tengan una ligera conicidad que permita su colocación. Las preparaciones más largas contarán con más superficie y por lo tanto serán más retentivas. Las paredes de las preparaciones más cortas deben tener mínima la conicidad para proporcionar resistencia. Hay una relación entre la conicidad y la retención. Si la conicidad aumenta, la retención disminuye.
Las superficies en oposición, tanto si son externas como si son internas, deben tener una conicidad de 6 grados. Una conicidad de 20 grados, como la que se observa, ofrecerá una retención muy escasa. La preparación de un molar será más retentiva que en un premolar, ya que el molar posee más superficie. Las paredes de una preparación más alta, comparada con una más baja, impedirán más eficazmente el desplazamiento de una restauración. La preparación de un diente de pequeño diámetro se opone mejor a los desplazamientos de la restauración que la de un diente de mayor diámetro pero igual altura. Los dos tienen la misma altura, pero la más pequeña se opone mejor a las fuerzas. Bueno, luego vamos a hablar de la solidez estructural. Una restauración debe contener una masa de material que pueda soportar las fuerzas de oclusión. Esta masa debe quedar confinada al espacio creado por la preparación dentaria. Debe tener un espesor adecuado para tolerar la masticación. Si bajamos mucho las cúspides, pero no a nivel de los surcos principales durante el tallado, el laboratorio no puede presentar una buena morfología oclusal si los espesores no son los adecuados, como muestra la imagen. Van a existir contactos prematuros con la arcada antagonista. Márgenes perfectos. La restauración puede sobrevivir en el entorno biológico de la cavidad oral únicamente si los márgenes están muy adaptados a la línea de cabo superficial de la preparación. La prolijidad, la regularidad en toda la perimetría es lo que hace que la restauración final se adapte sin ningún problema para que no exista filtración marginal. Preservación del periodonto. La realización de líneas de acabado tiene un efecto directo sobre la facilidad para fabricar una restauración y su éxito final. Los mejores resultados pueden esperarse en aquellos márgenes que son más suaves y están completamente expuestos a la acción de la limpieza. Siempre que sea posible, las líneas de acabado deben situarse en esmalte. Cuanto más profundo esté el margen de la restauración en el surco gingival, mayor será la respuesta inflamatoria. Debe colocarse siempre supragingivalmente, siempre que sea posible. Cuanto más profundo esté el margen de la restauración en el surco gingival, mayor será la respuesta inflamatoria. Que esto quede muy claro, por eso lo vuelvo a repetir. Debe colocarse supragingivalmente siempre que sea posible. Terminaciones periféricas de las preparaciones. La evolución de las técnicas e instrumentales han desarrollado varias formas de terminar una preparación en la periferia de la pieza dentaria. Todas ofrecen ventajas y desventajas y que la decisión de una u otra dependerá fundamentalmente del material que se decida utilizar en la restauración, de la precisión que se quiera obtener y de la estética que necesite el caso. Bisel o filo de cuchillo era utilizado en la antigüedad cuando los instrumentos rotativos eran más primitivos y preparar una pieza dentaria era una tarea difícil y lenta. El desgaste es superficial, solo abarca esmalte. Se utiliza una piedra troncocónica. Las ventajas son muy poco desgaste dentario, poco riesgo de agresión pulpar, muy buena protección de los primas del esmalte y dentro de las desventajas tenemos que deja espesores muy pequeños que no permiten soluciones estéticas, mala visualización en la boca y en el laboratorio del límite exacto entre lo desgastado y lo no desgastado, el poco espesor
y la mala visualización del límite favorecen el sobrecontorno de la pieza dentaria con la restauración. Hombro recto con ángulo axiogingival no redondeado. Es un desgaste más profundo que el del bisel que se introduce en la dentina. El uso de este tipo de desgastes permitió la realización de coronas estéticas. Se realiza con una piedra cilíndrica de punta plana. Actualmente está en desuso. Las ventajas son mayor espesor de desgaste, que permite soluciones estéticas, da con mucha precisión el límite, lo que ayuda a evitar el sobre o subcontorno de la restauración. Dentro de las desventajas vamos a contar que no protege los prismas del esmalte, el ángulo recto con el vértice marcado determina una zona de mal deslizamiento para la restauración y para los materiales de impresión y cementado. Exige mayor desgaste dentario. Indicaciones en coronas o incrustaciones coladas, coronas ceramometálicas, coronas de resinas y coronas cerámicas. Hombro recto con ángulo axiogingival redondeado. Es similar al anterior, pero al redondearle el ángulo mejoramos la zona de deslizamiento y todo lo que ello implica. Se prepara con una piedra cilíndrica de punta plana con ángulos redondeados. Posee similares ventajas, desventajas e indicaciones que el hombro recto con ángulo axiogingival no redondeado, con todo lo que mejora en una preparación redondear los ángulos diedros. Chamfer moderado. Se realiza con una troncocónica extremo redondeado 850 anillo azul, colocada casi paralela al eje mayor del diente. Esto genera, como vemos en la imagen, una pared recta en los 2/3 oclusales del desgaste y cóncava hacia el exterior de la preparación en el tercio gingival. Dentro de las ventajas encontramos muy buena zona de deslizamiento, buena protección de los prismas, buen límite, poco desgaste. Dentro de las desventajas, poco espesor para obtener estética y menos resistencia al patrón de colado, poco espesor que puede permitir la deformación del patrón de colado y de la restauración. Está indicada en coronas cara vestibular del sector anterior-inferior y superiores donde no hay compromiso estético. El chamfer marcado es parecido al anterior, pero profundizamos el desgaste. Nos introducimos más en la pieza dentaria con la misma piedra o utilizamos una piedra de mayor diámetro que genere mayor concavidad. En la actualidad, esta terminación es una de las más utilizadas en prótesis parcial fija. Dentro de las ventajas encontramos muy buen espesor para materiales estéticos, resinas o cerámica, muy buen límite, buena protección de los prismas del esmalte y dentro de las desventajas, mucho desgaste dentario y las indicaciones van a ser en coronas sector anterior y posterior. Hombro recto con ángulo axiogingival redondeado y biselado. Junto con el chamfer marcado, es el más utilizado y es en realidad la combinación del hombro recto, chamfer marcado y bisel, con lo cual se trata de obtener lo mejor de cada posibilidad. Se realiza con troncocónica de punta redondeada y se bisela con piedra cilíndrica con punta cónica o fresa llama multifilo. Las ventajas son muy buen espesor y resistencia a la restauración, muy buen espacio para materiales estéticos, muy buena zona de deslizamiento, muy buena protección de los prismas, buena definición del límite tanto en boca como en el modelo. Y las desventajas es fundamentalmente el importante desgaste dentario que vamos a realizar.
Bueno, el instrumental rotatorio a utilizar va a ser la turbina. En esta imagen observamos las piedras que vamos a utilizar para los respectivos tallados. La piedra troncocónica 850 anillo negro es diamante de desbaste, diamante súper grueso para comenzar el tallado eliminando esmalte. La piedra troncocónica 850 anillo verde es de diamante grueso. Estas piedras son troncocónicas de punta redondeada y se utilizan para comenzar con el tallado. La negra tiene 0,16 milímetros de diámetro, la verde 0,18 milímetros de diámetro. Luego vamos a tener la piedra troncocónica de extremo redondeado 849 anillo azul de un diámetro de 0,16. La utilizamos para el tallado de incrustaciones y cuando el remanente coronario para una corona es corto. La diferencia entre el uso de las piedras 849 y 850 lo da la longitud de la pieza a tallar. Luego vamos a tener la piedra pimpollo 833 anillo azul que sirve para el desgaste de la cara palatina de dientes anterosuperiores. Y también vamos a utilizar la 859 anillo azul, que es una troncocónica de punta extra fina. Se utiliza para romper los puntos de contacto. Vamos a comenzar con el tallado de piezas dentarias posteriores. La secuencia de tallado. En este caso, vamos a trabajar en un molar superior. El primer paso es la marcación de los surcos vestibulares y palatinos, con una piedra troncocónica de extremo redondeado 849 anillo azul o piedra troncocónica de extremo redondeado 850 anillo negro o verde. Vamos a marcar tanto surcos vestibulares y palatinos como surcos oclusales principales, o sea, el molar, hasta 1 milímetro antes del margen gingival. Ahí en la imagen observan la marcación de los surcos. Luego vamos a realizar la extensión mesial y distal de los surcos de marcación. Con las mismas piedras se avanza desde los surcos hacia mesial y distal, profundizando suavemente un poco más en distal y en mesial de ambas caras libres para preparar el futuro cruce de vestibular al igual. Ahí observan cómo quedaría. Luego vamos a realizar el cruce proximal de vestibular al igual o palatino con piedra troncocónica extra fina 859 anillo azul. Se cruza hacia palatino desde las profundizaciones mesiales y distales marcadas en vestibular hacia las marcadas en palatino. Se protege de esta manera la cara proximal de la pieza dentaria vecina. Este camino es lento, pero más seguro para evitar dañar la pieza dentaria vecina. Queda un espolón o una porción de la pieza en tratamiento que la protege. Es aconsejable, para separar levemente la pieza a desgastar de la vecina y proteger la papila gingival, el uso de una cuña. También deben utilizarse bandas o matrices metálicas que protejan los desgastes no deseados que pueden producirse durante la preparación. Luego vamos a hacer la unificación del hombro vestibular inigual con piedra troncocónica 849 u 850. Se cruza suavemente de vestibular al igual. Si no hay caries, se evita descender hacia gingival. Luego, la reducción del ancho oclusal
con piedra troncocónica 849 u 850. Desde la vertical vestibular se angosta la cara oclusal, inclinando la piedra hacia palatino. Esto evita el clásico ensanchamiento de la futura corona y evita también la falta de espacio para una relación oclusal correcta en cierre y en movimientos excéntricos. Es un desgaste imprescindible cuando se utilizan materiales estéticos. Se puede observar que en palatino no es necesario, pues la morfología queda correctamente reducida con el desgaste vertical. Luego vamos a hacer la profundización de los surcos oclusales, con igual piedra troncocónica o con piedra redonda 801 de un diámetro 0,16, anillo verde. Debe usarse, en algunos casos, un poco más fina. Se profundizan todos los surcos principales, dejando todas las cúspides rodeadas de canales y pasillos. Luego vamos a realizar la reducción de cúspides a copones, también con las piedras troncocónicas de extremo redondeado 849 u 850. Se desgastan inclinando la piedra todas las cúspides hasta reducirlas a formas de copas o copones invertidos, es decir, una figura geométrica cuya parte inferior es un cilindro y su parte superior remata en media esfera. Luego vamos a realizar el desgaste oclusal. Lo mismo con piedra troncocónica de extremo redondeado 849 u 850, inclinamos hacia la vertiente interna de la cúspide, posteriormente en forma inversa, desde la cara libre hacia la vertiente externa y por último uniendo ambas reducciones. Se reducen horizontalmente todas las cúspides hasta lograr el espesor necesario para el metal. Tener en cuenta nuevamente el espacio suficiente en el cierre mandibular y en los movimientos laterales. Ahí observan cómo les debe quedar. Y el último paso va a ser el redondeado, pulido y acabado final, con fresa multifilos troncocónica. Se repasan y pulen todas las zonas gastadas por el diamante que están rugosas. Se redondean los ángulos diedros y triedros prestando atención al ángulo axiogingival. Como última instancia, vamos a controlar los siguientes detalles: que no exista tejido cariado, que no existan aristas, que no existan retenciones, que exista espacio suficiente para la función oclusal en cierre y en movimientos extrusivos, que la preparación ofrezca suficiente anclaje y controlar desde oclusal que toda la circunferencia de la preparación se observe en su integridad. Ahí observan una imagen del tallado terminado. Vamos a continuar con el tallado en piezas dentarias anteriores. Lo primero que vamos a realizar es la marcación de los surcos vestibulares y palatinos. Se debe realizar un surco vestibular equidistante de mesial y distal y otro en lingual palatino paralelo al anterior, 3 de tercio medio a incisal y 2 de tercio medio a gingival, como observan en la imagen. Los surcos vestibulares marcados. Y ahí vamos a proceder con una piedra troncocónica de extremo redondeado 850, anillo negro o verde. La vamos a colocar sobre el borde incisal de la pieza dentaria y vamos a profundizar hasta cubrir el total de la pieza.
Ahí observan las 3 marcas. Luego, con la misma piedra, vamos a realizar el desgaste incisal. Se gasta el borde incisal de mesial a distal o viceversa. Ahí observan cómo quedaría el desgaste incisal. Y ahora vamos a proceder al desgaste de los surcos previamente marcados con la misma piedra. Ahí observan cómo quedan marcados por la piedra. Y ahí cuando los empezamos a unificar en sentido mesio-distal. Luego, cuando debo preparar la pieza por palatino, primero debo iniciar el desgaste en la zona gingival, 1 milímetro por encima del margen gingival, con piedra 850, paralelo al área vestibular y gingival. Ahí observan cómo queda en la imagen. El desgaste de la cara palatina. Aquí en esta imagen lo que vamos a hacer es con piedra 859 vamos a pasar de vestibular a palatino, troncocónica extra fina. Ahí observen cómo queda cuando realizamos el tallado de las caras proximales. En esta imagen observamos la unificación del hombro de nuestra preparación. Realizamos el desgaste por palatino con piedra 833. Y luego vamos a proceder a la colocación definitiva del hombro. Colocamos un hilo separador de encía y suavemente ascendemos el hombro en su porción vestibular y mitad vestibular, mesial y distal. Luego realizamos el redondeado, pulido y acabado final. Se puede realizar con fresa multifilo troncocónica. Y luego el control final, que se controlan los siguientes detalles: que no exista tejido cariado, que no existan aristas, que no existan retenciones, que exista suficiente espacio para la función oclusal, en cierre y en movimientos extrusivos, que exista suficiente espacio para los materiales estéticos y controlamos desde oclusal que toda la circunferencia de la preparación se observe en su integridad. Finalmente, la preparación está lista para la toma de impresión definitiva y construir una restauración provisoria que preserve la integridad y las funciones de la pieza dentaria. Bueno, llegamos al final de la clase. Ante cualquier duda, pueden acercarse a la cátedra y me encontrarán en el horario de 11 a 20 horas. Muchas gracias.